Bien, ese es un tema muy importante que hoy vamos a desarrollar, como todos los jueves, con nuestros amigos de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta vez nos acompaña Elio Sánchez, él es Intendente General de Supervisión Previsional. ¿Cómo estás, señor Sánchez? Buenos días. Gracias por acompañarnos y en principio vamos a ver qué le parece un videíto que nos va a dar mucha introducción a propósito de este tema que tiene que ser de preocupación no solamente pues para las personas que se están acercando a esta edad maravillosa, ¿no? En la cual uno tiene mayor experiencia, mayor sabiduría conforme pasen los años, sino también porque de alguna manera nos va a permitir vivir estos años con plenitud, ¿no? Y sin que seamos pues también una carga o de repente una preocupación para el Estado. ¿Cómo nos preparamos para la vejez? Veamos rápidamente cómo nos lo explica la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Cómo prepararnos para la vejez? Reflexiona sobre las necesidades que afrontarás en esta nueva etapa y fija una meta de ahorro. Infórmate sobre todas las opciones de ahorro previsional y elige la alternativa que se ajuste a tus necesidades. Nunca es tarde para empezar a ahorrar y proteger tu futuro. Buenísimo, ese es el ideal, pero ¿qué es lo que ocurre en la actualidad, señor Sánchez? ¿Cómo está? Nuevamente bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estábamos conversando mientras que veíamos el videito de que ustedes han hecho un estudio muy interesante que arroja una realidad palpable. Sí, efectivamente. Cuando nosotros hicimos un estudio y le preguntamos a la población en edad de trabajar si les parece importante ahorrar para largo plazo, tuvimos un resultado muy interesante. El 98% de la población piensa que es importante ahorrar para largo plazo. Reconoce, en efecto, reconocen. Que es imperioso. Pero cuando les preguntamos si están haciendo algo para ello, solo el 33% está haciendo algo. Y es básicamente porque está afiliado a un sistema de pensiones o porque tiene alguna alternativa adicional de ahorro. Pero tenemos un 60%, ¿no? Un poco más de 60% que no está haciendo, no está tomando alguna acción para protegerse hacia largo plazo. Acciones reales, tangibles, ¿no? Para que de alguna manera se asegure pues una vejez sin sobresaltos, sin contratiempos. ¿Hay educación previsional en nuestro país? ¿Los peruanos tenemos ese tipo de, no sé, toma de conciencia? Sí, bueno, es importante, mira, qué importantísima tu pregunta. Si bien todos consideran, o la mayoría considera que es importante ahorrar para largo plazo, también hay un reconocimiento de que necesitan conocer algunas alternativas. Y de eso justamente hoy vamos a hablar. Perfecto. Mire, yo creo que podríamos ver dos grupos importantes. Aquellos que ya están afiliados a un sistema de pensiones, digamos el sistema privado de pensiones. Una AFP. Una AFP. Ya están afiliados, pero por X motivos no están en el mercado laboral, no tienen una relación de dependencia y están como independientes, dejan de aportar, dejan de ahorrar y truncan, digamos, el monto del ahorro. Si bien ese monto que tienen en la cuenta individual es propiedad de ellos, va a seguir generando rentabilidad, va a seguir ganando rentabilidad y lo van a poder, digamos, disponer cuando lleguen a la edad de jubilación, no están tomando acciones adicionales. Y es importante, y hay dos aspectos que creo yo que habría que relevar. No solo es pensar en la jubilación, ¿no? Que es importante, ahorrar para la jubilación, sino también poder estar protegidos ante la contingencia de una, que nadie quiere que suceda, una eventual invalidez o muerte del titular y queda la familia desprotegida. Y estamos hablando obviamente de los hijos menores de edad, y quizás un cónyuge o padres que dependen económicamente de un trabajador. Así es. ¿No? Entonces, la importancia de hacer ahorros, de hacer aportes por cuenta propia, de manera individual y regular, yo creo que no se puede soslayar ni dejar de considerar. O sea, es importante que la persona piense no solamente en este fondo que se está formando, mientras que uno está en el periodo de trabajo, ya sea un fondo privado de pensiones como una AFP, o de repente pensar, ¿no?, en una función de también el Estado, ¿no?, en la ONP, sino también de qué manera genero pues un ahorrito para contingencias que se den en algún momento. Exactamente, y para ello, por ejemplo, uno paga una prima mensual que cubre, digamos, imagínate que un trabajador elabora y sucede alguna desgracia que ya le impide seguir trabajando, un sistema de pensiones te otorga una pensión de invalidez. A partir del sueldo que has tenido en los últimos 2 o 3 años, te genera un porcentaje según tu grado de invalidez. Ahora, esa es la importancia de ir haciendo, discúlpame que te haya interrumpido, de ir haciendo estos aportes regulares.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto podemos aportar de nuestro ingreso? ¿Y cuánta es la realidad para el peruano promedio, no? Porque el peruano promedio, digamos, subsiste con una canasta familiar que está raspando y poco deja para el ahorro también, Sí, pues, ¿no? Es muy cierto lo que mencionas. Parte, digamos, de los temas que de alguna manera limitan a una persona para hacer aportes es que ellos mencionan que ganan muy poco. Exacto. ¿Okay? Ganan muy poco. Y para ello, difícilmente digamos, se cubre las necesidades. Claro, está la flexibilidad de que una persona que está en un nivel de trabajador, como trabajador independiente, se acerque a una AFP y pueda quedar fijar una remuneración de referencia. Digamos, ¿no? Yo puedo aportar hasta tal monto, de repente el sueldo mínimo vital, 10% de esos 930 que gana, aporta mensualmente y va generando un ahorro o con la periodicidad que él considere. Claro. Es importante acercarse, digamos, desde la superintendencia los podemos ayudar. Tenemos una línea de atención gratuita o desde nuestro portal se pueden generar, digamos, las citas para una atención personalizada. Porque eso es importante. Cada caso no es independiente al resto, porque de repente lo que me funciona a mí o funciona a mis padres no necesariamente puede funcionarle a usted, ¿no? Es muy cierto lo que mencionas y mire, fíjate que me trae a colación un tema muy interesante. Y es que la forma de ver el ahorro a lo largo del tiempo cambia. Cuando uno es joven, dices, la vejez es... Mira, ese dinero no lo faltan va a dar 40 años, es muy difícil. Ahora estás pensando, evidentemente, pues, en tus estudios, en quizás alguna casa, luego avanzas en edad, digamos, ya forma una familia y está pensando en la educación de los hijos. Para algunas personas, quizás ahorrar en la educación de los hijos es muy importante, ¿no? Entonces, hay necesidades de corto y mediano plazo. Y fíjate lo que hemos visto y sucede, no solo acá en el Perú, sino en todas partes del mundo. Cuando uno avanza en edad, llega pues a los 50 años, se da cuenta de que la vejez ya es algo cercano. A los 30 entonces, nomás uno ya está diciendo, esto es más cerca de lo que uno pensaba, no era tan lejano el camino. Y entonces dice, voy a empezar a ahorrar. Pero fíjate que empezar a ahorrar a los 55 años para retirarse a los 65, estamos hablando de 10 años para sostenerse por lo menos unos 20 años. Es muy complicado. Señor Sánchez, ¿a qué edad es importante que un peruano deba de pensar ya en ahorrar para la vejez? ¿Y qué hacer si de repente yo ya estoy en los 40 y los 50 y lamentablemente pues no tomé esta conciencia antes? ¿Qué puedo hacer? Cuestiones prácticas. No hay edad para empezar a ahorrar, ¿no? Pero lo ideal, si la pregunta es lo ideal, es apenas uno ingresa al mercado laboral. Perfecto. Uno ingresa al mercado laboral, fíjate que ahorrar los 5 primeros años de la vida laboral activa tiene muchísima más potencia. Y ese ahorro es, además de este aporte que yo puedo dar a un fondo privado nacional de pensión. Bueno, si uno está como trabajador dependiente y te descuentan el 10%, estás ahorrando en tu cuenta individual. Perfecto. El sistema tiene alternativas para hacer aportes voluntarios adicionales. Eso lo pueden hacer. Normalmente las personas casi no lo hacen. Muy bien. ¿No? Pero lo ideal es hacerlo. Y estamos hablando del trabajador independiente, aquel que no está haciendo nada. Señor Sánchez, el tiempo nos ha quedado cortísimo. Claro. Sé que vamos a tener una segunda oportunidad para seguir detallando este tema, porque hay muchas, incluso llamaditas que se han quedado colgaditas, porque hay mucha consulta y necesidad de saber cómo tomamos conciencia y qué recomendaciones prácticas, ¿no? Sobre todo aterrizar, porque hemos hablado de cosas maravillosas que sería el ideal, ¿no? Pero vamos a aterrizarlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradezco la invitación. Todos los jueves, como siempre, con la gente de la Superintendencia.